Hemos recibido al señor Juan de la Puente, abogado y analista político, director del portal digital Pata Amarilla, de indudable sabor guanuqueño, por el nombre, ¿no? Para que nos ponga un poco en contexto. ¿Qué significa que de pronto se hayan abierto las compuertas de las interpelaciones? Es cierto que se ha reiniciado hace pocas semanas la sesión parlamentaria y estemos asistiendo a 4 interpelaciones en menos de 10 días. ¿Cómo interpreta usted este hecho? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que el Congreso es consciente que su propia impopularidad y la impopularidad del gobierno puede pasarle rápidamente factura. Considerando que nos encontramos en un año que podríamos decir que es preelectoral. Y entonces hay un amago de fiscalización, de control, yo diría que hasta de oposición, que coincide con la salida del premier Otárola. Estas 4 interpelaciones podrían dar la impresión que este es un Congreso opositor, pero sabemos que no lo es, ¿no? No lo es por 2 razones fundamentales, centrales. La primera es porque el grueso de los temas que concurren a estas interpelaciones no tienen que ver con el cambio de ministros, sino con cambios de política y generalmente creo que yo con cambio de gobierno. Y segundo, porque la impresión que tengo es que podría mejorarse incluso la composición del propio gobierno con otros ministros, pero el Congreso no está dispuesto a desaprobar al gabinete. Faltan algunos días para que el gabinete del señor Andersen vaya al Parlamento. El 6 de abril, y es curioso, ¿no? Porque podrían incluso estas interpelaciones tener como crisol el debate parlamentario, y si realmente hay una conducta opositora, podría ser que el Congreso le niegue la confianza al gabinete, lo cual en este momento creo que no es posible, ¿no? Decía, realistamente el Congreso no hará eso. ¿Qué ha cambiado entre Otárola y Adriansen para la dinámica del gobierno, para la gestión y para las relaciones con el Congreso? Yo creo que varias cosas. El primer cambio que se ha producido es más bien la demostración de que el gobierno no puede cambiar, porque hasta antes de la salida de Otárola había una exigencia para hacer un mejor gobierno. Bueno, y el hecho de que se cambie de premier y que el gabinete no tenga el cuerpo de Otárola, pero tenga el alma de Otárola, implica de que el gobierno no nos puede entregar un mejor equipo de gobierno. Y entonces el cambio, o sea, la novedad, mejor dicho, es que es imposible esta innovación. Y eso es terrible considerando que todavía nos faltan 2 años para las elecciones y el cambio de gobierno. Hasta abril del año 26. Y lo otro es el silencio del Parlamento. Entre criticar la política general del gobierno y criticar a 4 ministros, el Congreso ha escogido criticar a los ministros y probablemente darle la confianza al gabinete Adriansen. Por eso creo que esto es como una especie de amago también, ¿no? del Congreso, dándonos la impresión aparentemente que quieren oponerse. ¿Cómo se percibe la actitud del gobierno y sus autoridades en la lucha contra la inseguridad desde las provincias de nuestro país? Porque tenemos una mirada bien limeñocéntrica. Es horrible la situación que hay en esta ciudad. Todos los días lo vemos. Sobre todo, hay que decirlo, en Lima Norte hay una clara acentuación de las dificultades en algunos distritos hermanos y luego Trujillo. Pero en otras regiones, como la suya de origen guánuco. Yo creo que está claro que desde hace algunas semanas, algunos meses, el tema número 1 de la sociedad o para la sociedad es la inseguridad ciudadana. Porque de algún modo, en un país con el 77-80% de informalidad, la parte de la economía y otros asuntos vinculados a la salud y educación, puede la gente encararlo o encararlos con cierta pericia. Pero el asunto de la inseguridad no, porque depende de otros factores, de otras variables, de otros resortes. Y entonces la idea de que solo se puede resolver esta crisis de la seguridad, que es una crisis política en primer lugar, con una opción de mano fuerte, de mano dura, radical,
profundamente autoritaria, que ya no se detenga en los derechos humanos, ha crecido más fuera de Lima que en la capital. Aquí también, pero esta idea de que hay que combatir el mal con el mal es un asunto que me parece que ha permeado todo el país y creo que en ese sentido ni el gobierno ni el Congreso son conscientes de cómo están abonando a una respuesta profundamente autoritaria de la sociedad. Y frente a esta realidad cruel, para quien tiene que ver lo que es la extorsión, lo que tiene que ver en la acción de los sicarios, lo que tiene que ver secuestros, incluso aunque creo que ha bajado un poco en los últimos días, ¿cuál es el impacto que produce la escena de congresistas mochasueldos? Una de ellas esta mañana, la señora Cordero, fue blindada inicialmente, no se obtuvo el número de votos necesario, hubo que solicitar una reconsideración, se produjo un segundo voto y algunos cambiaron para poder suspenderla. Y estamos en un procedimiento similar frente al señor Doroteo, que es un hombre mucho más importante que la señora Cordero, Contay, puesto que es un niño y porque forma parte de esa bancada, o ha tenido que ver, ¿no?, con todo el rol que ha jugado Acción Popular. Los congresistas, que yo podría decir que son pocos, pero que no forman parte de este bloque mafioso, lumpen parlamentario, quizás no se dan cuenta que actos como el de la mañana, donde aparece un parlamentario retando a sus colegas, ¿no? Me parece que es el parlamentario Martínez, que retó a sus colegas y dice, pero acá hay muchos sueldos y acá no se ha castigado a los mochasueldos. ¿Por qué vamos a castigar a una mochasueldos si es que muchos son, ¿no? O somos quizás? Yo creo que la expresión es un diálogo con la sociedad. Es decirle, nosotros también somos el crimen, ¿no? Los criminales no solo son los sicarios. Y me parece que en la sociedad se está borrando la idea de que el Estado te protege frente al crimen. Y yo creo que hay una idea básica de que ellos también son parte del crimen. El Estado también es el crimen. Hay muchas encuestas en América Latina donde la gente empieza a decir y a creer que el Estado es su enemigo. Ya no solo porque no lo protege, sino que forma parte de los que agreden la vida cotidiana de las personas. Entonces, eso sí es grave, porque si el mensaje a la sociedad es nosotros también somos el crimen, evidentemente la sociedad solo queda a abrazar una salida profundamente radical. Ahora, en este contexto se ha producido durante las últimas semanas este enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, que ha tenido nuevos pasos hoy con la proclamación de la vacancia hecha por el presidente de la Junta, de los dos que habían sido inhabilitados, no destituidos, pero sí inhabilitados. Y hemos visto cómo ha respondido el presidente del Congreso oralmente y por escrito, hay que decirlo con cierta arrogancia, al pedido que le hizo por equivocado que había podido ser la señora Tello. ¿Esos hechos son demasiado complicados para que el ciudadano de a pie comprenda lo que se está jugando? Sí, en un sistema donde la gente advierte diferencias entre el gobierno y el Congreso, entre los poderes públicos en general y entre los intereses de las élites y los intereses de los que no gobiernan, la gente se orienta. Pero en un contexto en que la élite, los que gobiernan y el Estado forman parte de una argamasa de intereses entrelazados, la opinión pública no tiene por qué distinguir. Porque en cualquier país donde hay una especie de competencia política más o menos perfecta, cuando baja la aprobación del gobierno, sube la aprobación de la oposición. Pero aquí no. Todos han caído y ninguno puede elevar una aprobación. En este momento ningún poder, ningún político tiene una posibilidad de elevar su reconocimiento social. Por esa razón, a mí me parece que en el caso del Parlamento, cualquier idea que puede allí anidarse en relación a que me diferencio del gobierno para que esta ola de la cólera ciudadana que está creciendo no me alcance el año 2026, me parece que es un error. Creo que está clarísimamente que es un error. Sí me parece muy interesante esta idea que aparece hoy día en la sociedad, en el sentido de que votemos, elijamos, cuestionemos a alguien que no sea de la élite. Es interesante por lo arriesgado,
Porque ya hemos hecho esto, ¿no? Hemos tenido una élite expresada claramente en Pedro Pablo Kuczynski y después la antiélite. Y después tenemos a Castillo. Y la señora Boluarte, no sé dónde la pondrá usted, pero... formaba parte de esta no élite o antiélite. Entonces, la operación del 2021, que es la operación de la sociedad resistente a votar por alguien de la élite y que va a votar por alguien contraria a la élite, contraria a Lima, es más profunda como riesgo que en el pasado. Eso tampoco me parece que está siendo analizado. Me parece que lo que se juega en el Perú son pasos muy cortos, son jugadas muy cortas. No advierto jugadas de muy largo plazo. ¿Y cómo ve usted la formación de bloques políticos en la perspectiva de la conciencia de que las elecciones tendrán que ser preparadas con largo plazo? Sí, no creo que haya posibilidades que un bloque que aparezca claramente de izquierda compita con un bloque que aparezca claramente como de derecha. Porque a mí me parece que tanto la derecha como la izquierda ha sido sometida, ha sido subordinada por este concepto de la captura mafiosa de instituciones. Entonces yo creo que el voto de la gente como el 2021 o el 2011 no será un voto ideológico. Me parece que podrán haber otras claves, ¿no? ¿Cuáles claves? El blando y el duro, el Lima contra las regiones, el de arriba o el de abajo, el que representa a los ricos o el que representa a los pobres. Y en esa opción probablemente los extremismos muy de derecha, que ya casi no son de derecha, y los extremismos de izquierda, que en realidad ya no son de izquierda, van a tener más posibilidades. Pero las opciones racionales de la derecha y de la izquierda me parece que van a tener poco juego en este proceso electoral, ¿no? ¿Qué está pasando en este contexto con el expresidente Martín Vizcarra? Porque él persiste en crear un partido. Hemos visto el rol de su número 2 del partido, el señor Figueredo. Hoy acabamos de tomar conocimiento de que el Poder Judicial ha declarado infundada la apelación de Martín Vizcarra para anular acusación en su contra por caso Loma de Hilo y Hospital de Moquegua. La defensa había pedido que se anule la acusación por el delito de cohecho pasivo propio en esos dos casos mencionados. Y al mismo tiempo hoy se ha aprobado en el Congreso acusarlo constitucionalmente por el caso Richard Swing, que fue el inicio de sus desgracias políticas, me parece. Ya en la movilización del 2020, en noviembre, cuando el Congreso destituye a Vizcarra, la gente se pronunció no en defensa de Vizcarra, en realidad se pronunció en defensa de dar un salto en relación a otro gobierno. Y quedaba claro que era una protesta por lo que pasó con Vizcarra, una resistencia a Merino y para producir una salida. Incluso en la hipótesis de que el señor Vizcarra le quitaran las restricciones para ser candidato, yo dudaría mucho que venga con una opción política con respaldo sobre todo del sur del país. Me parece que el sur del país, que ya el 2021 arropó mayoritariamente un candidato que llegó a la segunda vuelta, que es el señor Castillo, arropará a otro candidato. Por el volumen de la votación que existe en el centro y sur del país, el candidato por el cual se decante el sur del país, que no creo que sea el señor Vizcarra si es que va a ser candidato, lo colocará en la segunda vuelta. Y no creo que tampoco sea el señor Humala, porque no creo que esté habilitado legalmente. Pero vuelvo a decir, me parece que será la sociedad más que las élites las que pongan a los grandes jugadores en la escena. Y eso sí es una profundización de lo que ha pasado en el 2021. Sobre la base de los candidatos que logren llegar a las elecciones y que logren pasar la valla, la sociedad dice usted decidirá, pero eso supone que hay partidos que candidaten. ¿Qué posibilidades ve usted de que se ocupe el centro de una manera unida y eficaz? Mucho depende de quién lo encabezaría y la bandera que tiene. Nosotros hemos tenido un centro que ha naufragado porque se ha negado a plantear cambios. Una especie de un centro tibio, tranquilo, que no cuestionaba las grandes cosas de la economía y de la política. Ya en otros países, como por ejemplo pasó en España, a inicio de los 80,
y cuando se caía la Unión Soviética, se demostraba que el centro pasivo es tragado por los extremos. Y eso es lo que ha pasado en el Perú entre el año 2016 y 2021. Por lo tanto, a mí me parece que un centro que plantee la unidad nacional, pero que además plantee cambios sustantivos, podrá tener mayor... ¿Cuáles cambios? Me parece que son verdaderamente movilizadores hoy. Hoy día me parece que es un cambio que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, más recaudación para más gasto social, grandes proyectos de inversión en el norte, en el centro y en el sur. Eso se está haciendo, ¿ya? Justamente proyectos de irrigación, por ejemplo, Chinecas, Chavimochic. Sí, pero por ejemplo, en el caso del sur me parece que los grandes proyectos están paralizados, la petroquímica del sur, el gaseoducto. Hay que discutir seriamente el tema de los contratos de gas, por ejemplo. Hay que discutir el tema de la seguridad social y el destino de las AFPs. Pero como el centro como que nos decía a nosotros que los problemas están en la política y el énfasis que se le ponía es a la política y no a los grandes temas de la sociales, economía. De la vida cotidiana. De la vida cotidiana de la gente, ¿no? El centro tendría que enamorar a los ciudadanos para decirle que necesitamos más inteligencia, más reforma policial y no necesitamos necesariamente esa mano tosca y dura, violenta para acabar con la seguridad ciudadana. Entonces necesitamos un centro que se plantee unir el país pero con cambios, porque esa idea de que necesitamos la unidad pero abrazándonos para no hacer nada, para no cambiar, me parece que eso no funciona. Juan de la Puente, abogado y analista político, muchas gracias por su presencia acá. Seguimos a la espera de que el señor Víctor Torres pueda presentarse ante el hemiciclo para contestar a las preguntas de 2 pliegos interpelatorios que se le han sometido, pero aparentemente eso va a demorar todavía, puesto que se ha prolongado la audiencia de la ministra Leslie Urteaga, quien también ha sido objeto de una interpelación a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias, señor de la Puente.